Primero de mayo, como es costumbre, están programadas las movilizaciones en conmemoración del Día de Trabajo. Las principales centrales sindicales, también la Confederación General del Trabajo y la Confederación de Trabajadores de Colombia, en medio de algunas divisiones, participarán de esta conmemoración. Y es que en medio de las movilizaciones del pasado 21 de abril por parte de aquellos que no estaban de acuerdo con las reformas del gobierno, el presidente Gustavo Petro pidió a los trabajadores que le permitieran dar un discurso en la Plaza de Bolívar este 1 de mayo. El gobierno ha invitado a participar de estas movilizaciones en todas las plazas centrales del país. Por eso lo invito a participar con su familia, con tranquilidad, con alegría, este 1 de mayo a las 10 de la mañana en la Plaza de Bolívar de Bogotá y en todas las plazas de los municipios de Colombia. Fuentes de gobierno confirman a Red Más Noticias que el presidente Gustavo Petro saldrá hacia el mediodía de este miércoles a movilizarse por la carrera séptima hasta llegar a la Plaza de Bolívar, donde estará acompañado por algunos integrantes de su gabinete y en donde realizará un discurso en la tarima. Y precisamente sobre la tarima, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, señaló que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no autorizó la instalación de una tarima en la Plaza de Bolívar. Para exigirle al alcalde Galán de la ciudad de Bogotá que le autorice al Comando Nacional Unitario la tarima en la Plaza de Bolívar, que hasta el momento nos la han negado. Sin embargo, desde la Secretaría del Gobierno confirmaron que el distrito autorizó la instalación de una tarima y que ese despacho ya se había comunicado con los sindicatos para explicarles que solo se dispondrá de un tablado para todos los organizadores de la movilización. El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema. Con o sin tarima caminaré en la marcha del 1 de mayo. Los y las invito a acompañarme. Muchas veces han intentado silenciarme y silenciar al pueblo. Para evitarlo, están los megáfonos. Este 1 de mayo vamos a caminar para que Colombia avance. Y ha llamado la atención que la minga indígena también está llegando a Bogotá para participar de estas movilizaciones. Sobre el arribo de la minga indígena, Daniel Briceño, que es un concejal de Bogotá, hizo cuentas y dijo que en las marchas de septiembre del año pasado el gobierno se gastó más de 8.000 millones de pesos para financiar la estancia de los indígenas aquí en Bogotá. Nosotros consultamos a los representantes de estas comunidades indígenas y dijeron que no, que ellos no necesitan que les den plata para salir a marchar. A puertas de una nueva marcha convocada por el gobierno, el concejal Daniel Briceño sacó las cuentas con documentos en mano de lo que costó la movilización del pasado 27 de septiembre de 2023 en Medellín y Sincelejo. Fueron alrededor de 8.000 millones de pesos lo que se gastó el gobierno nacional a través de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y Radio Nacional de Televisión de Colombia, RTBC, para alimentar las marchas en favor del gobierno. Según el político, para esa marcha el gobierno movilizó 570 buses y repartió 22.000 kits de comida para los asistentes. Briceño también aseguró que habría millonarios recursos disponibles para la organización de este tipo de eventos. Más de 120 convenios por más de 380.000 millones de pesos en materia de eventos y logística, los cuales el gobierno en su gran mayoría está usando para este tipo de cosas. Politiquería y eventos para fortalecer la imagen política del gobierno. Desde el Congreso aseguraron que las comunidades indígenas asumen los gastos del transporte y alimentación para asistir a las marchas. Siempre lo hemos financiado como movimiento indígena, siempre aparece esta pregunta. En el gobierno anterior hicimos una movilización de más de un mes y nos han acusado que tenemos financiaciones de una u otra línea. La verdad es que la movilización está en nuestras sangres y no hay que pagarle a la gente, no hay que convocar a la gente contra un estímulo económico, sino que la gente sale a defender sus derechos. Y revelaron que las comunidades indígenas saldrán a marchar este 1 de mayo en varios puntos del país. Hay distintos nodos, es muy importante reconocer, tenemos un nodo central acá en Bogotá, vendrán comunidades indígenas de todo el país, especialmente de esta región, pero tenemos un nodo en Cali, tenemos un nodo en Manizales y vamos a hacer un esfuerzo de miles de comunidades indígenas que se van a mover, insisto, en una caravana de la alegría, en una caravana de la vida. Las comunidades indígenas saldrían a las calles especialmente para alzar su voz de apoyo a la reforma laboral que hace trámite en el Congreso.
Y hay noticias sobre el tema de la tarima, sobre si hay o no hay autorización del alcalde para la tarima para las comunidades que van a protestar el 1 de mayo, para los sindicatos y los indígenas. ¿Qué es lo nuevo, Paula? Pues se pronuncia en su cuenta de X el alcalde Carlos Fernando Galán y le dice, mire, presidente, la tarima en la Plaza de Bolívar para el 1 de mayo está garantizada. Le explica un poco qué fue lo que pasó. Dice que el primer sindicato en pedir la tarima fue la Unión Sindical de Trabajadores, que esa solicitud se aprobó el 2 de abril, que por seguridad solo debe haber una tarima. Entonces, días después, vino a pedir una tarima también la CUT. Y lo que les está explicando el alcalde es, mire, ¿por qué no se pone de acuerdo una sola tarima y la usan todos? Dice que mañana se van a reunir para llegar ya a finiquitar este acuerdo, pero que sí o sí va a haber tarima. O sea, jamás le negaron las tarimas a los sindicatos, nunca, simplemente los pidieron por doble vía, solo se acepta una. De acuerdo, de acuerdo. Ese fue como el mini enredo que hubo, pero tarima sí hay. Muy bien, y con tarima existiendo para los distintos movimientos y para que exista la posibilidad de que se expresen, incluso queda la pregunta de si el presidente Gustavo Petro se va a subir o no a la tarima. Dice que en caso de no haber tarima habría megáfono, pero no es solamente el aparato, si megáfono, tarima, cuadrada, redonda, qué sé yo, sino el que el movimiento sindical apoye y esté de acuerdo en su totalidad, o por lo menos en su mayoría, con que sea el presidente Petro el que tome la vocería ese día, un día institucionalizado, como lo hemos dicho, para el trabajador. Con dos preguntas adicionales. Una de ellas, ¿de qué magnitud serán estas marchas en el país? Acuérdense ustedes que, aunque no sea un indicador fidedigno y estadísticamente sólido, hay un deporte nacional en estos tiempos de confrontación y de polarización que consiste en cuántos fueron a la marcha de la oposición, cuántos fueron a la marcha del gobierno, y una y otra vez. Y la marcha de la oposición hace ya 9 días, hace ya casi 10 días, es una marcha que es difícil de igualar, difícil de superar, pero evidentemente habrá que ver si efectivamente hay ese caudal de personas apoyando al presidente Petro, si hay eventualmente y se demuestra que hay financiación del gobierno de esas marchas. Pero una pregunta que no hay que soslayar: ¿serán unas marchas tranquilas? Ojalá así sea. ¿Serán pacíficas? Ojalá así sea. ¿Por qué meto esa pregunta? Pues porque justamente hace apenas, durante este fin de semana, hubo nuevamente una aparición de la primera línea en Bogotá, en la localidad de Usme, conmemorando, entre comillas, el levantamiento social, el estallido social de hace 3 años, 28 de abril del año 2021. Por lo tanto, hay que estar presentes, hay que estar pendientes, hay que estar viendo que no haya actos de violencia en estas marchas, que confiamos que sean en total tranquilidad y en total paz. Habrá que esperar unas horas para hacer el reporte correspondiente.